Actualmente es muy común escuchar que algunas personas tienen diabetes, sin embargo, muy pocas personas reconocen o saben lo que es su enfermedad. Y es importante que conozcamos qué es, porque de esa manera podremos entender por qué tenemos que realizar tantos cambios en nuestro estilo de vida. Cuando nosotros comemos, todo lo que comemos se va a convertir en azúcar o en glucosa, pero para que esa glucosa pueda generar energía o darnos energía, es importante que haya alguien que la lleve a cada parte del cuerpo. Y en este caso es la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, la cual lo que hace es como abrirle la puerta al azúcar o a la glucosa, como es un nombre médico, para que entre a cada parte. Entonces, si esa insulina, por ejemplo, se está produciendo en una muy baja cantidad, que no alcanza a cubrir como todo lo que yo estoy comiendo, o bien se produce mucha, pero no está funcionando porque a lo mejor yo tengo un exceso de grasa corporal, ¿qué va a pasar? Que cuando me hagan un estudio de laboratorio mi glucosa va a estar alta. Entonces, es importante que reconozcas cuáles son los niveles adecuados de glucosa para que en el momento que tú te hagas un estudio, tú sepas si necesitas hacer algún cambio en tu alimentación o en tus hábitos de ejercicio, o bien si es que necesitas empezar algún tratamiento médico. Cuando nuestra glucosa está en menos de 100 en ayuno, estamos perfectos. Pero si, por ejemplo, nuestra glucosa empieza a subirse y ahora se encuentra entre 100 y 125, eso es lo que muchas veces los médicos nos dicen que tenemos prediabetes. ¿Qué significa eso? Que la glucosa ya se empezó a subir, lo cual significa que nos está dando como una llamada de atención para hacer cambios, y si hacemos cambios, eso se puede revertir y podemos de nuevo tener nuestros niveles normales de glucosa. Pero si por el contrario yo no hago ningún cambio, ¿qué va a pasar? Que mi glucosa va a empezar a subir. Y si sube a más de 126 y en 2 ocasiones me hacen estudios y salen más de esto, me van a decir que yo tengo diabetes. En el momento que yo tengo o que ya me diagnostican diabetes, es muy importante que cuidemos lo que comemos, es muy importante que hagamos ejercicio. Se pide que generalmente han escuchado que es como quita el azúcar, el refresco, y muchas veces escuchamos que no coman ciertos alimentos, pero lo cierto es que lo mejor es acudir con un profesional para que les diga exactamente qué necesitan y sobre todo que les explique cómo deben de tomarse su medicamento para que eso les ayude a que no sea tan complicado el control de su enfermedad. Pero cuando ya tenemos diabetes, hay ciertos niveles que debemos de mantener, porque cuando estos niveles están más altos de lo que el cuerpo puede manejar, vamos a empezar a tener complicaciones. Y es cuando llega, por ejemplo, esto de la retinopatía diabética, que es cuando ya empiezan a perder la vista o empiezan a tener más problemas de amputaciones, pero esto es porque obviamente ya no cicatrizan bien porque los niveles de glucosa están altos. Pero también seguramente has escuchado sobre la insuficiencia renal y tiene que ver con niveles elevados de glucosa. Es importante que antes de comer, nuestra glucosa, cuando tenemos diabetes, debe de estar entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro. Pero, por ejemplo, si yo me tomara la glucosa después de comer, esta se debe de encontrar en menos de 180. Cuando está más de 180, en automático el cuerpo va a empezar a realizar ciertas acciones que van a ayudarnos como a eliminar ese exceso de azúcar que está circulando en el cuerpo. Es por eso que cuando hemos tenido la glucosa alta seguramente has notado que tienes mucha hambre, pero un hambre voraz. O sea, no importa que te comas y tú empiezas a perder peso, pero también empiezas a notar que te da mucha sed y en la noche te levantas muchas veces a hacer pipí. Y esto es porque el cuerpo intenta sacar de alguna manera ese exceso de azúcar que está en el agua. Si yo tomo mucha agua, eso va a hacer que orine. Digamos que el riñón va a intentar eliminar ese exceso de azúcar. Cuando están más de 180, yo voy a poner a trabajar de más al riñón. ¿Y qué va a pasar? Que va a llegar un momento en el que se va a cansar, y cuando se canse es cuando nos van a empezar a mencionar los médicos que necesitamos cambiar nuestra alimentación para evitar o revertir ese daño, porque si no lo hacemos probablemente me vayan a tener que dializar o hacer una hemodiálisis y seguramente con el tiempo voy a tener la necesidad de que me hagan algún trasplante renal. Pero si tú cuidas lo que comes, pero sobre todo atiendes a las indicaciones que te den, seguramente puedes evitar o retrasar la aparición de todas estas complicaciones.